Bueno, muy buenas tardes. Damos por iniciada la última sesión en línea del curso de diseño y distribución de tableros, ¿cierto? Diseño y construcción de tableros de distribución. Esta semana pues ya terminaría el curso, termina el 7 de diciembre a las 12 de la noche. Entonces vamos a mirar la parte primero de la material del curso. Vamos a la semana 4. Le damos acá donde dice cuadro de cargas y protecciones. Vamos a sacar el material del curso. Vamos a la semana 4. Pueden descargarlos, ¿cierto? Pueden verlos en línea. Entonces le damos acá clic imprimir y le damos clic primero en este. Cuadro de cargas y protecciones. Entonces sería uno y el otro. Cuadro de cargas parte 1. Entonces primero vamos a ver este y después vamos a ver el 2. Lo pueden descargar para que lo guarden. Se lo pueden dar acá clic y lo pueden descargar para que lo puedan guardar. Bueno, dice: en esta unidad veremos las normas que se deben cumplir para realizar los montajes de los diferentes tipos de elementos que se usan en las instalaciones eléctricas. También veremos los elementos de protección que se usan para prevenir accidentes de las personas y daño en los equipos eléctricos. Definición, normativa de cuadro de cargas, porque es importante el balance de cargas. Bueno, planos eléctricos, tenemos un plano estructural y un plano eléctrico ya con todas sus partes, ¿cierto? Vienen los elementos, ¿cierto?, eléctricos que se colocan, por ejemplo, una bombilla, cómo se coloca un toma doble, un interruptor, un plafón, ¿cierto? Definición: dice que un esquema eléctrico es la representación gráfica de un circuito de instalación eléctrica en la que van a indicar las relaciones mutuas que existen entre los diferentes elementos, así como los sistemas en los que se interconectan, ¿cierto? Así como sistemas que se interconectan. Para su representación se emplea básicamente una serie de símbolos gráficos, trazos, marcas e índices, cuya finalidad es poder representar de una forma simple y clara los elementos que se emplean en el montaje de los circuitos eléctricos. También el conjunto de símbolos mediante los cuales se señalan e interpretan las necesidades del usuario, en el que debe figurar la cantidad, el tipo y la distribución de elementos eléctricos, mostrando en el último análisis la forma en que quedará lista la instalación eléctrica. Los esquemas o planos eléctricos deben ser elaborados de una forma nítida y clara, de tal manera que pueda ser interpretado por cualquier técnico electricista que tenga que realizar la obra. Acá tenemos un plano, ¿cierto? Las conexiones, ¿cómo sería? Cocina, estar, dormitorio. Aquí vienen unas partes que es como la norma, ¿cierto?, para saber dónde está cada uno. Tenemos acá interruptor termomagnético. Entonces acá tenemos verde, amarillo, conductor a tierra, azul, conductor neutro, marrón, negro, gris, conductor de fase. Cables: el color del aislamiento del cable permite su fácil identificación. Se emplean cables rígidos, aunque es aconsejable utilizar cables flexibles porque se manejan mejor. Secciones: tenemos circuitos de alambrado, base 10 tipo A, base 10 tipo A, base 25 tipo A. Todas las tomas de corriente que conectan el conductor de fase al neutro de la tierra. La actual normativa obliga a conectar el cable de tierra a los circuitos, incluido el de alumbrado. Los tubos flexibles son los más recomendables para viviendas. Su diámetro depende del número y sección de los conductores que se deben alojar. Sección conductor: entonces acá tenemos el diámetro del exterior de los tubos. Para facilitar el paso de los cables por los tubos se puede utilizar una guía anudando los cables de uno de los extremos para ir corriéndolos, ¿cierto?, para que no se nos vayan a enredar dentro de los tubos. Conviene situar los tubos empotrados en las paredes de recorrido horizontal a 50 centímetros como máximo del suelo y del techo, en cuando los tubos verticales no se deben separar más de 20 centímetros de los ángulos de las esquinas. Estas distancias máximas de seguridad tienen como finalidad que los tubos no infieran con otras canalizaciones. También se evitan así posibles inconvenientes a la hora de realizar talados en las paredes. Cajas: las cajas sirven para alojar los mecanismos, interruptores, tomas de teléfono y televisión, enchufes, pulsadores. Los mecanismos se colocan en el interior de las cajas y se fijan con tornillos o con unas grapas que se sujetan por presión. Para permitir el paso de los tubos, las cajas y los mecanismos se perforan por los laterales o por las partes de atrás. Grapas, mecanismos, ¿cierto? Caja de derivación: tenemos lámpara, interruptor. Las cajas de derivación también se perforan para permitir el paso de los tubos y se colocan siempre de 30 a 50 centímetros del techo. El tamaño de la caja debe decidir en función del número de tubos que llegan hasta ella. Los empalmes en el interior de las cajas se realizan utilizando regleteros de conexión o clemas, ¿cierto? Interruptores, enchufes, la cocina, resto de la casa.
La altura de colocación de los mecanismos difiere según la habitación de la que se trate y el tipo de mecanismo. En la siguiente tabla se muestran las distancias aconsejables respecto al suelo. Cuartos de baño. En los cuartos de baños hay que tener especial cuidado en la hora de realizar una instalación eléctrica, distinguiendo entre los volúmenes de provisión y de protección. Volumen de provisión se denomina así el espacio del cuarto de baño en el que no puede existir instalación eléctrica alguna. Volumen de protección: en el interior de este espacio solo se pueden instalar aparatos de iluminación con protección especial clase 2, sin interruptores ni tomas de corriente. En cuanto a los radiadores eléctricos, deben estar equipados con una protección diferencial de 30 miliamperios. Volumen de protección: la distancia de volumen de protección, como deben estar colocados. El circuito sencillo permite encender un punto de iluminante de un interruptor. Para las conexiones en el interior de la caja de derivación se debe utilizar regleteros normalizados o clemas. El interruptor siempre se conecta a un conductor de fase. Entonces acá tenemos la tierra, tenemos el retorno y tenemos la fase, ¿cierto? Para que encienda una lámpara. Tenemos acá la tierra, tenemos el neutro, ¿cierto? Que es el azul, y tenemos la fase, que es el café. Va hasta acá, y de acá es como si rompiera el circuito. Acá iría ¿qué? ¿Cierto? Un cable que regresa, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos acá en un circuito conmutado se puede encender un mismo punto de luz desde dos interruptores. Por ejemplo, ¿qué? Para un sótano o para una escalera no sirve, ¿cierto? Para no estar bajando y subiendo, sino podemos prender la luz desde cualquier de los dos puntos. El conductor de fase se conecta al conector común de uno de los interruptores P1, mientras que el conector común del otro interruptor P2 se conecta directamente al punto de luz. Entonces acá tenemos, ¿cierto? La fase, el neutro y la tierra. Acá tenemos cómo se puede apagar y prender, ¿cierto? P2 y P1 serán como las dos switches para poder apagar desde dos puntos de luz del bombillo, ¿cierto? Bueno, conexión de tomas, tenemos cara de derivación, fase neutro. Bueno, este sería el mismo, ¿cierto? Para hacer el conmutado de enchufe. Diseño y construcción de tareas de distribución. Dice: cuadro de cargas es donde se especifica la cantidad de circuitos de la instalación eléctrica y las cargas que se usarán en cada circuito. Las cargas de los aparatos y equipos eléctricos serán conectados en el circuito, así como la cantidad de lámparas y contactos. En el cuadro se deben indicar los tipos de carga, voltaje de carga, amperaje, potencia de watts individual y potencia de watts total del circuito. Este cuadro se debe incluir en el mismo plano eléctrico. Entonces acá tenemos el cuadro de carga. Se debe hacer una sumatoria de cada una de las cargas según los componentes que están utilizados: un ventilador, una lámpara o un enchufe, ¿cierto? Un ventilador. Ustedes tomarán los equipos que necesiten, ¿cierto? Observa que la instalación tiene varios circuitos: C1, C2, C3 y C4, cada uno controlado por un interruptor termomagnético o breaker ubicado en el centro de la carga, puesto que la carga total es de 8.683 watts, ¿cierto? Que es el total de todo lo que están utilizando todos los electrodomésticos conectados a aparatos. Dice que entonces son dos fases en las que alimentarán esta instalación: acometida bifásica 2F1N, o también se le conoce como monofásica 3 hilos. Dice que resulta obvio que uno o más circuitos deben estar conectados a cada fase. Dos fases de este caso, por ejemplo C1 y C2, podrán alimentarse conectarse en la fase 1, mientras que C3, C4 y C5 en la fase 2, resultando el arreglo de la primera figura, ¿cierto? Hacemos dos fases para que nos quede tan pesada la carga y no va a haber un sobrevoltaje o un cortocircuito. Apliquemos la fórmula para saberlo. Dice que C1 y C2 que están conectadas a la fase 1 suman 3.420 y 2.105, o sea, me daría 5.525 watts. C3, C4 y C5 están en la fase 2 y me darían 3.158 watts. Resultado: la carga mayor y la carga menor. Sustituyendo la fórmula, entonces decimos Cm, esto mayúscula sobre Cm minúscula por 100 Cm, entonces daría el valor de C1 mayor, ¿cierto? 5.525 menos el menor, 3.158 por 100, y lo vimos en 5.525, que es el mayor, me dará que es un 42.84%. Dice que tenemos un enorme desequilibrio de 42.84. Necesitamos de reacomodar las cargas, o sea que toca volver a moverlas. Por ejemplo, podrás hacer el siguiente arreglo. Observa cómo cambió la colocación de los circuitos de la fase. Tenemos C1 más C5, 3.420 más 373 me daría 3.793 watts. Hacemos C2, C3 y C4, entonces me daría 4.890, por lo tanto CM 4.890 watts y 3.793 watts. Hacemos la fórmula y me daría 22.43. Dice que bajó casi la mitad, ¿cierto? Y no rebasamos el 5 permitido, así que nuevamente toca volver a acomodar las cargas. Entonces volvimos y sumamos 4.430, otro me da 4.253. Hacemos la fórmula y me daría 3.99. O sea que ese es el mejor resultado para acomodar las cargas según las dos fases que tenemos, ¿cierto? C1, C3 y C2, C4 y C5. Ahora bien, todo lo anterior que representa es decir que es lo que tendrías que hacer en la instalación para conseguirlo, ¿cierto? Para dejar las cargas iguales y que no haya un problema, ¿cierto? Físicamente implicaría en el centro de la carga mover los circuitos o los interruptores termomagnéticos sobre breakers de los cuales protegen a cada circuito, intercambiándolos de una fase o otra hasta que se puedan exactamente igual al arreglo interior. ¿Por qué es importante hacer el balance de carga? Dice que se refiere a lo mismo, es la distribución que debe hacerse todo técnico ingeniero electricista en las cargas existentes en la instalación eléctrica, de tal manera que las fases que lo alimentan lo hagan más o menos en la misma porción para todas.
Si la instalación es monofásica, es obvio que no se requerirá ningún balance. Si la instalación es bifásica o trifásica, para la norma oficial tienes que hacerlo. El equilibrio de las cargas tanto en anteproyectos como físicamente midiendo las corrientes que circulan por los conductores alimentadores siempre es una estimación, es sumamente complicado de balancearlas y que se mantengan en constante equilibrio a lo largo de 24 horas del día. Es prácticamente imposible dado que su naturaleza es variable tanto en resistencias como en comercios o en industrias, pero debe hacerse y debe buscarse, o sea, lo más cercano posible al equilibrio ideal en donde circula exactamente la misma cantidad de corriente en los dos o en las tres fases requeridas para alimentarlas. El desbalanceo permitido no exceder al 5%, quiere decir que las cargas totales conectadas en cada fase de un sistema bifásico o trifásico deben ser diferentes a una de la otra porcentaje mayor al 5%. Y acá tenemos la fórmula, ¿cierto? O pues pueden reducir un poquito más. Bueno, tenemos enlaces para complementar esta parte muy importante. Bueno, vamos al cuadro de cargas número 2, que está acá, ¿cierto? En la parte de arriba. Dice: en esta unidad veremos las normas que se deben cumplir para realizar los montajes de los diferentes tipos de elementos que se usan en las instalaciones eléctricas. También veremos los elementos de protección que se usan para prevenir accidentes en las personas y daños en los equipos eléctricos. ¿Qué encontraremos en este documento? Caso ejemplo: instalación eléctrica para planta industrial, elementos de protección eléctrica, definición, protecciones contra sobrecargas, protecciones contra sobrevoltajes, protecciones contra sobrecorrientes. Bueno, normatividad RETI. Dice que el reglamento técnico de instalaciones eléctricas que utilizamos en el gobierno, acá en el país, ¿cierto? Que es un código eléctrico colombiano y la norma NTC 2050, donde está la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica. Dice que el objetivo fundamental del reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, minimizando y eliminando los riesgos de origen eléctrico, a partir del cumplimiento de los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de los equipos. Dice que el reglamento aplica a toda la instalación de corriente alterna y continua, públicas o privadas, con tensión nominal o mayor a 25 voltios y menor a 500 kilovoltios de corriente alterna con frecuencia de servicio nominal inferior de 1000 Hz y mayor o igual a 50 voltios en corriente continua que se construyan a partir de la entrada de vigencia. También aplica a todos los profesionales que ejercen la electrotecnia y para los productos importadores de material eléctrico, ya sea de origen nacional o extranjero. Bueno, caso ejemplo, instalación eléctrica. Entonces, vamos a proceder a un diseño de instalación eléctrica de una industria cerámica de tercer fuego, en la que tenemos diferentes consumos en los cuales podemos destacar debido a su importancia los siguientes: horno monoestrato con un consumo de 25 vatios, y dos cabezales de granilla con un consumo de 1 kilovatio. Líneas serigráficas para la decoración de azulejos que consumen una totalidad de 36 kilovatios y un compresor con una potencia de 10 kilovatios. Un sistema de iluminación que permita la correcta realización del trabajo en todas las zonas de la planta y que supondrá el consumo de 17.4 kilovatios. Diferente enchufe distribuido por toda la nave industrial para alimentar la máquina móvil, siendo el consumo de cada uno de ellos 2 kilovatios. Una zona de oficina de un consumo total de 10 kilovatios. Características de la instalación: esquema de distribución. Entonces tenemos todas las tomas corrientes de corrientes serán monofásicas con la siguiente característica: 230 voltios, 50 60 Hz. Descripción de la instalación: cuadro principal. Saldrán 5 líneas trifásicas, de las cuales 3 irán a 3 cuadros secundarios o distribución. De las líneas que no van a cuadros secundarios, una de ellas alimentará el horno y las cabezales de granilla, que tienen un consumo de 26 kilovatios, y la otra lo hará en la línea de 22 kilovatios. Línea de distribución y canalización. Se trata de líneas trifásicas construidas por 3 fases del neutro y conductor de protección, cuyas dimensiones: material de conductor, material de aislamiento y protecciones se indican en el apartado de cálculos posterior. Tenemos cuadros secundarios, disponemos de 3 cuadros secundarios. Cuadro alumbrado, cuadro que distribuye la instalación de alumbrado por toda la nave, a partir del cual saldrán 4 líneas, 3 de alumbrado interior y una de alumbrado exterior. Las líneas de alumbrado interior están separadas 15 metros entre sí y pondremos un punto de luz de 500 vatios y cada 5 metros. Las lámparas utilizadas para la correcta iluminación de la nave serán las siguientes: alumbrado exterior, 20 lámparas de 125 vatios, zona de trabajo y almacén, 27 lámparas de 500 vatios, cuarto del compresor, una lámpara de 250 vatios, aseos, 4 lámparas de 1000 vatios, laboratorio, una lámpara de 250 vatios, almacén de pantallas, 2 lámparas de 250 vatios. Cuadro de otra oficina: se encarga de la alimentación de la zona oficina y se compone en 3 líneas: línea que alimenta los consumos de alumbrado de 5 kilovatios, línea de alimentación de los aparatos eléctricos 3 kilovatios, línea de alimentación de 2 enchufes 2 kilovatios. Cuadro 4. Este cuadro saldrán 2 líneas, una de las cuales alimentarán las líneas serigráficas con un consumo de 36 kilovatios y la otra tendrá un consumo de 12 kilovatios. Los cuadros de distribución se sitúan en el interior del local, en lugares fácilmente accesibles, se realizarán con materiales no inflamables y una distancia del suelo de los mecanismos de mando de 1.8 metros. Elementos de protección eléctrica: dice que toda instalación eléctrica tiene que tener una protección, ¿cierto? Pueden ser conductores, fusibles. Entonces dice que hay 2 tipos: alumbrado doméstico de fuerza y circuito auxiliar, entre otros. Cortocircuito: unión de 2 conductores o partes de un circuito eléctrico en una diferencia de potencial o tensión entre sí, o sin ninguna impedancia resistente que ofrece un elemento del paso de la corriente eléctrica entre ellos. En este efecto, según la ley de Ohm, al ser la impedancia cero, hace que la intensidad tienda a infinito. Allí peligra la integridad de conductores y máquinas debido al calor generado por dicha intensidad. Los dispositivos empleados son fusibles calibrados, también llamados cortacircuitos, interruptores automáticos magnetotérmicos, protección contra cortocircuitos. Protecciones contra sobrecargas: dice que un sistema de pararrayos tiene como objetivo atraer el aire de rayo
ionizado y conducir la descarga hacia la tierra, de tal modo que no cause daños y construcción a personas. Los pararrayos consisten en un mástil metálico de acción inoxidable de aluminio cobre de acero con cabezal captador. El cabezal tiene muchas formas de función. En su primer funcionamiento puede ser de punta, multipunta, semisférico o esférico y debe sobresalir por encima de las partes más altas del edificio. El cabezal está unido a tierra mediante un cable de cobre conductor. La toma de tierra se hace mediante picas hincadas en el terreno, mediante placas conductoras también enterradas o bien por un tubo sumergido en el agua del pozo. En principio un pararrayos protege una zona teórica de forma cónica con el vértice en el cabezal. El radio de la zona de protección depende del ángulo de apertura del cono y a su vez esta depende de cada tipo de protección. El objetivo principal de esos sistemas es reducir los daños que puede provocar la caída de un rayo sobre otros elementos. Su principio de funcionamiento se basa en la formación de ciertos materiales bimetales dispositivos que tienen un alto coeficiente de temperatura. Bajo el efecto del calor, cuando alcanza una temperatura determinada, acciona el sistema de contactos, lo que permite controlar la maniobra del sistema anunciador. Los bimetales se forman cuando las corrientes sobrepasan el valor nominal, haciéndole conmutación de los contactos auxiliares. Esto es, se necesita la bobina y activa el elemento de señalización. Su tiempo de respuesta es inversamente proporcional a la magnitud de la corriente en el bimetal y mayor intensidad, menor tiempo de disparo. Relé térmico actuará como protección. Sí, la corriente demandada por el motor es muy alta debido a la sobrecarga mecánica. La corriente demandada por el motor es muy alta debido a la caída apreciada de la tensión de alimentación. Siendo el motor en plena carga, hay un arranque seguido del bloqueo del rotor de máquina. Bajo los efectos de la corriente eléctrica puede sobrevenir la muerte de una persona por paralización del corazón, atrofia de los músculos del tórax, asfixia, carbonización de los tejidos, electrólisis de la sangre, solamente corriente continua. Aunque los cuerpos humanos reaccionan de diferente manera dependiendo de las condiciones del momento, podemos decir que la corriente eléctrica empieza a ser peligrosa cuando atraviesa el cuerpo humano más de 25 mA durante más de 0.2 segundos. Se ha comprobado que la resistencia del cuerpo humano, piel sana y seca, depende de la tensión que se aplique, pudiendo variar entre 2500 y 100.000 ohm. Bueno, protecciones contra sobrevoltajes, que la causa de rayo no es el único causante de sobretensiones transitorias, también lo son. Grandes conmutaciones de compañías eléctricas, conmutación de maquinarias de gran potencia. Las sobretensiones transitorias es un aumento de voltaje contra duración mediante entre los conductores. Medio entre los conductores. Los sobrevoltajes ocurren cuando el voltaje en el sistema eléctrico en su lugar aumenta y recupera su nivel normal en millonésimas de segundo. Cuando la tensión supera el nivel de tolerancia de algún componente electrónico, todo el equipo puede resultar dañado. Toma medidas para salvaguardar sus artefactos eléctricos. El daño causado por la mayoría de los sobrevoltajes se pueden evitar. Los artículos que normalmente son los bienes más caros, como los que cuenta el hogar, la mayoría de estos bienes de gran confort. El hacer a ellos seguramente le ha costado y perderá y provocar incomodidades. Los sobrevoltajes pueden destruir teléfono con cualquier equipo electrónico, cierto que se encuentre enchufado. Por eso es bueno desenchufarlos cuando hay una tormenta o cuando de pronto hay bajones de energía. Protecciones contra sobrecorrientes. Todos los sistemas eléctricos en algún caso presentan sobrecorrientes y a menos de que sean removidas rápidamente aún con sobrecorrientes moderadas, 10 o más veces en la corriente de operación normal se presenta aumento del calor en los componentes del sistema eléctrico. Daño en el aislamiento, conductores de equipos, sobrecorrientes de altas miles de amperios, puede derretir conductores y vaporizar los aislamentos, sobrecorrientes extremadamente altas. Cientos de miles de amperios producen esfuerzos magnéticos que unen y forman las barras de conexión. Ellos pueden jalar las cables de los terminales mediante los elementos de separación. También frecuentemente sobrecorrientes incontroladas producen incendios, explosiones graves y venenosos y pánicos. Ellos no solamente causan daño en el sistema eléctrico de equipos, sino que pueden causar lesión o muerte personal. Un dispositivo contra sobrecorriente que consta de un circuito de conmutación pensando en que queda conectado en serie con la línea de circuito a proteger y que permitirá que pasen las corrientes de circuito normales, pero que sería cuando se vea sometido a una sobrecorriente. El dispositivo incluye un generador de impulsos que genera impulsos cuando el circuito de conmutación haya abierto este dispositivo de reposición e intente reiniciar el circuito de conmutación en su estado de conducción. Solo se generan un número finito predeterminado de impulsos para que el tiempo finito, de tal modo que el circuito volverá a funcionar de nuevo rápidamente después de haber sido sometido a una sobrecorriente transitoria, pero no intentará reiniciarse continuamente en caso de que se produzca falla en el equipo. Bueno, ¿qué esperar de los sistemas de protección? Fiabilidad, ¿cierto? Seguridad, selectividad, depende de la calidad, ¿cierto? Velocidad, ¿cierto? De cuánto se devuelva, cuánto se abra, ¿cierto? Simplicidad, para poderlo cualquier persona lo maneje, ¿cierto? Economía, pues en esa parte sí toca tener mucho cuidado, ¿cierto? Bueno, acá hay unos enlaces donde ustedes pueden complementar lo que acabo de hablar, que es muy importante. Bueno, no se olvide que esta es la última sesión en línea, ya no va a haber más, ¿cierto? Ya pues el curso termina el lunes 7 de diciembre a las 12 de la noche. No se olvide las calificaciones para que miren cómo vayan, cualquier cosa me la comunican al foro o al correo. Tablero de discusión, otra parte importante, vamos a esa parte, vale 5 puntos, vamos a la semana 4 a responder la pregunta. Dice, ¿por qué es importante el balance de cargas a la hora de realizar un diseño eléctrico de una edificación residencial, comercial o industrial? Entonces ustedes me responderán por qué, lo acabé de hablar en la parte de material del programa, ¿cierto? Vale 5 punticos. Vamos a las actividades, en este link, faltaría la actividad central y complementaria última y la evaluación final, ¿cierto? Que es otra evaluación, no es la final, sino la evaluación de la unidad, ¿cierto? Entonces vamos a la actividad de la semana 4. Entonces le damos clic acá, en esta parte.
y descargamos la actividad central, ¿cierto? También le damos clic en la otra actividad, le damos clic ahí y le damos guardar. Bueno, en la actividad central nos dan un caso, ¿cierto? Dice que a partir de los planos eléctricos de una casa se han dado unas especificaciones para realizar el respectivo montaje eléctrico. Hay que determinar qué tipo de cable y qué calibre es el adecuado para los tomacorriente eléctricos. En la parte de iluminación se deberá tener en cuenta el ambiente y con ello el cálculo de potencia de la luminaria, los circuitos que deberán tener la cada distribución y corriente de cada interruptor que se colocarán allí. También se deberá hacer el balanceo de cargas dependiendo del número de circuitos finales de la casa. Donde dice unos objetivos. La descripción del proceso dice que el plano eléctrico se divide en partes y cada parte consta de elementos distintos de los cuales se va a trabajar. A continuación se verá el detalle de lo que se requiere por parte del contratista. Nos sobra resaltar que el modelo empleado para alimentar la resistencia es monofásico bifilar, el cual solo tiene fase y neutro con un voltaje de 110 voltios. Entonces, en un cuarto se encuentra la parte de cocina y junto al patio se espera instalar. Entonces, en esta sala colocamos tres bombillos de 25 vatios y tres tomas dobles, uno en cada pared, conectar el televisor. En una habitación colocaremos dos tomas dobles para televisor, ventiladores de voz 360, computador de escritorio y unos bombillos de 25 vatios. Son ejemplos, ¿cierto? Hacen el valor total de la tabla y comienzan a hacer el cuadro de carga, ¿cierto? Entonces toman circuito de descripción, número de fases hilos, carga, ¿cierto? Cálculo de cargas, número de fases hilos, la carga en vatios. Dice, elabora la lista de materiales eléctricos para el proyecto indicando las características técnicas y la función que cumple en el circuito general de acuerdo a la siguiente tabla. Un interruptor térmico, cantidad, tripolar 60 amperes, interruptor de protección para circuito, entonces van desglosando la tabla. Dice, realicen los cálculos de calibre para los conductores para efectos de esta actividad. Pueden encontrar ¿qué? Fórmulas en las actividades o las pueden buscar en Google. Dice que tenemos una caída de tensión máxima permisible de 3% y una longitud máxima del conductor de 20 metros. Para los circuitos en continuación ingresen los datos de los cálculos realizados. O lo pueden hacer por tabla también, ¿cierto? No hay problema. Bueno, vamos a la actividad complementaria. Dice, completar la siguiente tabla con 10 dispositivos eléctricos usados en su hogar. Entonces, ¿qué corriente utilizan? ¿Qué potencia y qué voltaje, ¿cierto? Segundo, revisar el plano de distribución eléctrica de esquema de tipo de tablero eléctrico usado en su hogar. O sea, ¿qué tablero se hace interno? El tablero más la conexión interna de la casa, ¿cierto? Bueno, por eso pueden tomar una foto y colocarla, ¿cierto? Como está acá. Realizar el cálculo de cargas para su casa como hicieron en el otro ejercicio, ¿cierto? En el anterior. Bueno. No se le olvide, le dan clic acá en enviar taller para enviar el último taller. Le dan clic ahí. Vale 10 puntos más 5 del foro más 10 de la evaluación. Entonces le dicen examinar mi equipo. Dicen actividad central primero. Le dicen examinar mi equipo. Actividad complementaria, le dicen abrir y le escriben muy buenas tardes. Envío la actividad para que sea calificada. Espera sus comentarios y le dicen enviar. Entonces por ahí envían la última actividad. No se olviden que el curso termina el lunes a las 12 de la noche, lunes 7 de diciembre. Bueno, no se olvide la evaluación que está en la parte final, ¿cierto? Entonces le dan clic ahí, vale 10, o sea, equivale a 10 puntos, vale también 10 puntos en la nota. Entonces le dicen comenzar y pues la realizan, ¿cierto? No se le olviden las calificaciones para saber cómo van, las actividades que nos quedan la semana 4, el tablero de discusión en el foro de la semana 4, materiales del curso para poder hacer las actividades, la información, los contactos y los anuncios para que estén pendientes para los últimos anuncios que van a enviar esta semana. Y pues para desarrollar lo que les haga falta, ¿cierto? Cualquier cosa me envían un correo o me escriben en el foro que yo estoy muy pendiente. Bueno, no siendo más, me despido. Esta sería la última sesión en línea. Muchas gracias, hasta luego.